de, de, de la venida de Él. Em, Nos hemos dado cuenta que el reino de Dios es una experiencia interna, no externa. La gente que pensó que Jesús venía a hacer una revolución a nivel social, física, por la fuerza, quedó errada, ¿verdad? Uno de ellos muy frustrado, encontramos a Judas y nos hemos dado cuenta que esto de ser entendidos en los tiempos es una revelación interna, un desarrollo del acercamiento nuestro en la parte principalmente espiritual, vivencial a Dios y esto impactando estrechamente o directamente en nuestra parte emocional y nuestra parte física. Y, y bueno, también otras cositas que vimos fue hablar sobre la importancia de ser entendidos en los tiempos, en llevar un evangelismo efectivo, dejar atrás lo que es el legalismo y más bien enfocarnos en lo que es la pasión de Cristo, el amor por las personas y así haciendo seguimiento o mostrándonos realmente como seguidores de Cristo, animar y fortalecer a los hermanos en la fe, dándonos cuenta también cuáles son esas doctrinas que hay verdaderas y cuáles falsas, porque estamos en un tiempo donde nos damos cuenta que hay mucha gente amadora de sí misma, gente que quiere figurar, gente que ha tomado su propia interpretación de la palabra y a veces ha extraído un versículo de la Biblia o lo ha modificado y ha dado su criterio y en algún momento hablamos, no es lo que usted crea o le parezca, o lo que yo crea o me parezca, sino lo que el Señor, el Espíritu Santo, nos está manifestando y nos está diciendo. Esa importancia, ese evangelismo efectivo es realmente hablar con base en la palabra, que nuestro diálogo, que nuestro convencimiento o nuestra forma de vivir, nuestro estilo de vida muestre un Cristo vivo. Eso es lo que va a ser un evangelismo efectivo. Antes se hablaba de las campañas que reunían pero megas campañas que reunían cantidades muy grandes de gente, pero hoy nos hemos dado cuenta que el Señor está trabajando mucho con el evangelismo relacional. Tu ejemplo, tu testimonio, tu disciplina, mi ejemplo, mi testimonio, mi disciplina es lo que va a impactar al mundo. Y de ahí em, el consejo oportuno que trae el Señor para que entendamos los tiempos, para que entendamos que dentro del contexto o el rango de trabajo que se nos ha asignado, qué es lo que el Señor espera que nosotros hagamos y de ahí que tengamos elecciones correctas. Otra cosa que hemos estado hablando es que dentro de de ser entendidos en los tiempos es que las personas reconozcan que el Espíritu Santo está presente, que ha de asumir ese rol profético que tenemos como cuerpo de Cristo. Hay personas que saben, han experimentado y viven esta bendición de la manifestación o de la multiforme manifestación del Espíritu Santo, mas sin embargo, no lo cuentan, no lo comparten con otros hermanos de la fe y entonces no les ayudan a hacer un proceso andamiaje para que se animen, para que crezcan. Dolorosamente hemos compartido en algún momento de estas clases la gente que ha dejado de lado lo que es la parte profética, este don, y han dicho eso ya no es, ya solo quedó la palabra escrita, aminorando al Espíritu Santo, mientras que otros también lo han tomado para figurar para que ser ellos los atrayentes. Mas, sin embargo, hemos de entender que para este eh, tiempo que nos ha correspondido vivir, dentro de ser entendidos en los tiempos, dentro de lo que es el compromiso profético, es que nosotros como cuerpo de Cristo, como congregación, hemos de llevar ese rol y no tanto de estar hablando solo del futuro en cuanto a a qué es lo que dice de para, sino lo que ya está escrito en la palabra también, interpretarlo y ponerlo en contexto de acuerdo a lo que estamos viviendo en el presente y poniendo en medio de todo a Cristo en alto.
Y veníamos diciendo también que la interpretación de los cambios que se están dando, eh, ha de llevar implícito esta continuidad de la visión de Jesús. Lo único es poder dar esa vivencia, esa realidad de lo que el Señor ha dicho en su palabra, está diciendo y estamos viendo al contrastar lo que está ocurriendo en el mundo. Y de ahí el ser flexibles en cuanto a las herramientas que el Espíritu Santo y que el mundo va tomando o va produciendo, va accesando para poder transmitir el Evangelio de la fe, para poder acercar a otros al Señor y entender que aunque la palabra es la misma, porque el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos, nosotros sí tenemos que estar interpretando los tiempos que ellos van cambiando y las épocas como van también transformándose e ir viendo que el Señor lo que quiere es que sea significativo, que sea algo real, algo vivencial, lo que las personas están viendo o conociendo sobre Dios. Porque aunque Él no muda, Él siempre es igual, sí el Señor está, por decirlo de alguna manera, como en boga, o sea, Él no pasa. Él Mm, siempre es el mismo, pero Él entiende los tiempos, las temporadas, las generaciones, las épocas, y entonces nosotros hemos de adecuar nuestro lenguaje, eh, perdón, las actividades, las reuniones a esa necesidad de ese mundo que quiere saber de Dios, no en el sentido de que negociemos nuestra fe o que quitemos o agreguemos, sino en el punto de la flexibilidad de que todos tienen que saber quién es Jesús. Entonces yo puedo en esta actualidad, por poner en ejemplo, puedo validar o puedo disfrutar, ver la manifestación del Espíritu Santo por medio de alguien que esté en artes, ya sea por danza, ya sea en banderas, porque trabaje cerámica, porque pinte cuadros. Ahora se está explotando más esa parte de la multiforme manifestación del Espíritu Santo, donde antes tal vez solo se adjudicaba porque una persona comenzaba en un temblor, porque se desmayaba, porque lloraba o porque reían demasía. Ahora nos estamos dando cuenta que el Señor, eh, el Señor está empleando sus vasos para su honra y para su gloria y también para alcanzar a otros con esa sensibilidad. Qué sé yo, podemos poner ejemplo Biblia Project, ¿verdad? Cómo ellos cuentan las historias bíblicas, cómo ellos sacan partes de parábolas y las representan y bajan a la mínima expresión para que tanto los nuevos en la fe o los niños físicos o espirituales conozcan de Jesús. Entonces, qué importante que nosotros entendamos que siempre dentro de lo que es el orden, dentro de lo que es respeto, dentro de lo que es la santidad, que hemos de vivir y proclamar a Jesús, pero podemos hacer uso de muchas herramientas y no podemos estar acartonados, sino que debemos de entender esos tiempos y vivirlos. Y la semana anterior estuvimos hablando sobre el síndrome de Nicodemo y era cuántas personas se les ha hablado del Evangelio, se les ha dicho es necesario que nazcan de nuevo, que fue el ejemplo que empleamos en ese momento, y como Jesús estuvo hablando con Nicodemo y le decía, es preciso que alguien nazca de nuevo, y él decía, ¿cómo puede? Eso dice Juan 3:4. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Y en el 3:9 él decía, ¿cómo es posible que esto suceda? Y entonces Jesús viene y desglosa, viene y pone en la mínima expresión esta palabra de nacer de nuevo y se le explica en Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esto de hablar del núcleo de nuestro, eh,
de nuestra proclamación para que sea eficaz es que hemos de ser cristocéntricos, pero al mismo tiempo debemos de hablar hacer esa usanza de vocabulario sencillo, sin complicaciones. En algún momento hemos dicho, la gente pone muchas cosas, muchos rituales, muchos parámetros, muchos requisitos para poder llevar la vida cristiana. Y realmente, si hay que vivir en santidad, el Señor, lo hemos leído, que resume en dos lo que es todos los mandamientos y los preceptos y las leyes en amarás al Señor y amarás a tu prójimo. Y entonces esto lo que viene a decir es, no dificultemos a las personas, no por verlas en una condición las podemos estar marcando con una X y descartando, sino hemos de entender que hemos de proclamar al Señor con esa pasión, pasión de amor, pasión de alcanzar a aquel que está necesitado. Y así es como estamos llegando a este repaso de los temas vistos y hoy entramos entonces con el subtema, el poder está en el manto. Y esto es un tema muy rico porque nos viene a ratificar. Esthercita está muy impresionada, haciéndome así como, wow. Y sí, yo sentí, yo le dije, en el tiempo de enseñanza, vas a abrir tú, vas a orar lo que el Señor te ponga. Y no le dije que con qué íbamos a empezar, pero bueno, el Señor le demostró a ella esta, este descender de la diversidad de mantos que el Señor dijo que estaba trayendo para nosotros. Y vean qué rico porque empezamos abordando el tema con el poder está en el manto. Y Jesús transfirió su manto a los discípulos. Mas, sin embargo, este poder y potencia de este manto se podía alcanzar solo si se tenía el Espíritu Santo. Era necesario ese derramar del Espíritu Santo sobre ellos. Y así lo leemos en Lucas 24, versículo 49. Recuerden, en esta ocasión voy a usar lenguaje actual, traducción lenguaje actual, y dice, ahora quédense en la ciudad porque muy pronto les enviaré a quien mi padre prometió. No se vayan a ningún otro lado hasta que reciban el poder que Dios les enviará. Qué lindo es entonces que el Señor nos hace esa transferencia del manto y hay algunos que escribieron, yo recibo esa bendición que el Señor está dando, esa palabra de poder, de autoridad, y sepamos que para gestionar, para poner en uso ese manto que el Señor nos ha entregado hoy, permiso. em, es necesario tener cercanía con el Espíritu Santo, porque esa cercanía nos está diciendo en Lucas 24, no se vayan para ningún lado, quédense aquí hasta que llegue ese poder, ese Espíritu Santo que el Señor les va a enviar. Tal vez hay personas que han estado orando, Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Dónde me tengo que desplazar? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Y hoy el Espíritu Santo te está diciendo, ahí donde tú estás, ahí donde yo te coloqué, que te di la indicación, espérame. Búscame, no te inquietes, no te afanes, porque va a venir ese Espíritu Santo sobre ti. Y tal vez tú digas, pero ya yo estoy sellado, y ya yo tengo el bautismo del Espíritu Santo y ya yo tengo esa presencia en mí, pero recuerden que el Señor trae una doble porción y Él constantemente nos llena hasta desbordar. Así que para este manto que el Señor habló proféticamente hoy, que está entregando a cada uno de nosotros y cada cual según lo que ocupe, lo está recibiendo, si es sanidad, si es alegría, si es fuerza, si es paz. Bueno,
ahí donde estás, levanta tus manos y recíbelo y diga, yo me apropio en el nombre de Jesús de ese manto, porque en ocasiones el Señor te dice, levántate y muévete. Tienes que sacudirte los pies o tienes que desplazarte a algún lugar, como lo vamos a ver más adelante, pero en este momento el Señor está diciendo, hay más de uno que ya está direccionado, que ya está colocado, que ya tiene encima el manto, ya tiene llamado, ya el Señor le ha dicho, me perteneces, te voy a usar, este es el área de trabajo tuyo. Y aún así estamos diciendo, ¿y qué hago? Permanece buscando la presencia de Dios, permanece buscando el Espíritu Santo, permanece esperando ese derramamiento del Espíritu Santo que va a venir. Y ese Espíritu Santo no viene para que, o sea, esa espera no es para que nos estresemos, para que nos cansemos, para que nos aburramos, para que nos durmamos. No, es dando gracias y es algo que el Señor nos ha estado hablando. Cuando oren, den gracias al Señor por todo. Y yo he dicho, Señor, ayúdame porque yo quiero empezar todos mis enunciados de oración con gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Gracias por tu Espíritu Santo. Hechos 1:8 dice, pero quiero que sepan que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y que recibirán poder para hablar de mí en Jerusalén, en todo el territorio de Judea y de Samaria y también en los lugares más lejanos del mundo. El Espíritu Santo me dice, hay personas que han estado orando por sus familiares, hay personas que han estado orando por sus lugares de trabajo, por los clientes que tienen y han estado diciendo, Señor, ¿cómo haré? ¿Cómo voy a hacerlo? ¿Cómo voy a hablar? Y el Señor hoy te está diciendo, quiero que sepan que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y que usted diga, esto ya fue una promesa cumplida, pero en el nombre de Jesús, así como está esa imagen que por la ventana está ingresando como un viento fresco y que las personas tienen ese fuego sobre sus cabezas, así el Señor me está diciendo, entiendan, entendidos en los tiempos, se está haciendo una declaración de poder, se está diciendo que aquello que has clamado, que aquello que has intercedido, que aquello que el Señor dice, ya lo deposité, ya lo tienen. Oh, en el nombre de Jesús se activa, se activa, se activa. Y dice, y que recibirán poder para hablar de mí en Jerusalén. O sea, vas a comenzar a poder abrir tu boca en tu trabajo, vas a comenzar a poder abrir la boca delante de tu cónyuge, de tus hijos, de tus hermanos, de el lugar donde tú has estado clamando, porque el Espíritu Santo me dice, hay gente que ha estado doblando sus rodillas y ha estado clamando, Señor, este cliente, Señor, esta persona que yo atiendo, ¿cómo va a hablarle de ti? ¿Cómo voy a sentir esa confianza, esa fuerza, ese fluidez, poder fluir de tu espíritu? Y el Señor dice, yo estoy diciéndote hoy que te estoy abriendo ese espacio y eso te va a empoderar, dice el Señor, porque yo soy el que te ayudo, yo soy el que te sustento y te llevo de tu casa a otros lugares y hasta lugares más lejanos. Hay gente que anhela servirle al Señor. Hay gente que ha dicho, Señor, estoy para tu honra y para tu gloria. Y el Señor dice, lo te he tomado en cuenta, te he llevado en un proceso, pero no te he desechado y voy a cumplir mi palabra en ti. En Hechos 17:6 nos dice la palabra, como no los encontraron en la casa, apresaron a Jason y a otros miembros de la iglesia y los llevaron ante las autoridades de la ciudad. Los acusaron diciendo, Pablo y Silas andan por todas partes causando problemas entre la gente. Ahora han venido aquí. Y quiere decir que este impacto del derramamiento del Señor es
está trayendo en nosotros que impactemos el mundo. Y para esa impactación del mundo es necesario que entendamos que está viniendo un derramamiento del Espíritu Santo. Y así como hemos dicho que acorde a los tiempos, acorde a lo que se nos ha mandado hacer, acorde a ese reto que estamos enfrentando en cada escenario, el Espíritu Santo está trayendo un derramamiento sobre cada persona. Y hoy el Señor te está trayendo una nueva identidad. Hoy el Señor te está consolidando. El que ha estado preocupado, que dice, ya yo seguro no tengo nada más que hacer, o yo ya no logré hacer algo. Hoy el Espíritu Santo te dice, identidad. Tienes identidad de hijo. Yo estoy trayendo esta transformación personal sobre ti. Y te estoy diciendo que todas aquellas tareas que tú crees que son imposibles, todas esas cosas que tú crees que son inaccesibles, dice el Señor, yo estoy derramando de mi espíritu sobre ti y estoy trayendo esas nuevas sobre tu vida y estoy trayendo una señal de unción. O en el nombre de Jesús, vuelva a levantar sus manos si usted tiene esa posibilidad, no está manejando, no está en la calle, está en su casa o en un lugar donde pueda hacerlo. En el nombre de Jesús, reciba la unción. Sean desatados los yugos de esclavitud, lo que le ha estado atrapando las manos, lo que le ha traído peso a los tobillos, lo que le ha estado trayendo cierta oscuridad de pensamiento. En el nombre de Jesús, hoy se va y se retira todo lo que ha estado viniendo a golpear la vida diciendo, no puedes, no lo vas a hacer, no lo vas a lograr. En el nombre de Jesús hoy se quita y aún a causa del mal carácter, a causa del mal comportamiento, a causa de la ligereza para hablar y que ha sido torpe. Hoy el Señor dice, yo traigo algo nuevo sobre ti. Hoy yo traigo algo nuevo sobre ti. Oh Espíritu Santo, tú estás aquí, Señor. Bendice tus hijos y llénalos de tu presencia, Señor. Rompe, Señor, toda religiosidad y llévate todo temor, porque tú me has estado hablando por semanas, espíritu de temor. Hoy yo te he hecho fuera, espíritu de temor. Todo el que ha venido a golpear a tu pueblo, todo aquello que se ha atrevido a molestar a tus hijos, toda carne, toda altivez, toda insolencia, toda inmadurez, en el nombre de Jesús se sujeta, porque mayor es Cristo en nosotros. Y la palabra en primera de Samuel 10:6 dice que Samuel le dice a Saúl, entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder y tú profetizarás con ellos y serás una nueva persona. Hoy yo declaro en el nombre de Jesús que esta palabra de bendición se cumple en tu vida, en la modalidad que a ti te toque. Si como Bezalel te toca el arte, en esa modalidad. Si como David te toca ser salmista o te toca ser rey, en esa modalidad. Si te toca ser como aquellos que vestían a los necesitados, que se me olvida ahorita el nombre de esta mujer que cosía para los necesitados, en el nombre de Jesús. No te limites porque hoy el Espíritu del Señor viene con poder sobre ti en el nombre de Jesús. Amén. Dorcas, el Señor viene sobre ti. Y así como lo vimos también en David, que cuando él fue ungido, el Espíritu Santo del Señor vino con poder sobre él y estuvo sobre él. Primera de Samuel 16:13. Hoy el Espíritu Santo está sobre ti y tal vez algunos digan, pero ya lo tengo desde hace tiempos, pero el Señor me dice, ha habido algunos que han estado desatendidos, hay algunos que se han dormido, que se han aperezado, hay algunos que han dicho, ya no soporto más estar sobrellevando esta situación. Hoy te digo, el Espíritu Santo de Dios está sobre ti. Y así como pasó con Saúl, que hasta él tuvo que profetizar, estando en un momento donde se estaba portando mal, estaba molestando a David. Cuando él se acercó donde estaba Samuel, donde estaban los profetas, vino el Espíritu Santo y él también profetizó. Así que sin importar la condición que sabiendo que le pertenecemos al Señor y que él
toma lo que es de Él y nosotros somos de Él. Hoy Él nos unge, hoy Él nos llena y este espíritu maligno, esta lucha, esta cosa que ha venido a atormentar, a molestar, a destruir, a desalentar, retrocede en el nombre de Jesús. Porque el Señor, la palabra que está trayendo es: ten identidad de reino, eres hijo, no son por tus méritos, son por los míos, es por la fuerza y el poder que nos da el Señor. Amén. Aleluya. Entendamos que no es con la fuerza ni con poder humana. Es esa identidad que nos está dando el Señor, ese propósito que Él tiene con nosotros es concedernos esa autoridad espiritual, ese toque del espíritu que nosotros vimos en Sansón, ese hombre que fue levantado con gran fuerza, con un mandato divino para juzgar y para pelear contra los filisteos. Así hoy el Señor te dice, no es con fuerza ni con poder humano. Tú conquistas, tú te empoderas, tú te levantas, porque es el Señor el que trae con ese manto de unción, con ese Espíritu Santo. Para los que están destacados en primera línea de ser guerreros de oración, los que son intercesores, porque hay gente que ora, pero una cosa es orar y otra cosa es ser guerrero. Hoy le estoy hablando a esos guerreros de oración. Levántese en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo está visitando en las madrugadas y está diciendo: levántese, levántese a orar, levántese a clamar. Clame por usted, clame por el pueblo, clame por la necesidad que hay, porque ciertamente estamos en un momento donde está ocurriendo de que las vírgenes prudentes están cabeceando. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, permite que cada uno de nosotros estemos despiertos, estemos entendidos en los tiempos, y cuando tú nos llames a orar, a interceder por tu pueblo y por nosotros mismos, lo hagamos, Señor, con autoridad, con fuerza, con tenacidad, tomando la espada que es la palabra de Dios para derribar fortalezas, para cortar, desarraigar y quitar todo lo que no le pertenece al pueblo de Dios, y sí traer esa bendición. Vemos en Jueces 14:6, leo para ustedes. Recuerden que estoy en lenguaje actual, pero el Espíritu de Dios actuó sobre Sansón y le dio una gran fuerza. Entonces Sansón tomó el león entre sus manos y lo despedazó como si fuera un cabrito, pero eh, no les dijo a sus padres lo que había sucedido. Hay momentos donde literalmente vamos a desbaratar, vamos a destruir esa obra del enemigo, pero hemos de entender eso que hemos leído, porque el Espíritu Santo de Dios, así como vino y actuó sobre Sansón, así el Espíritu Santo de Dios actúa sobre ti y sobre mí, y la palabra se cumple. Nadie te podrá hacer frente como estuve con Moisés, como estuve con David, como estuve con Pablo, como estuve con Silas. Así estoy con cada uno de ustedes. Hemos de entender que el Señor nos da esa fuerza para desarraigar, para destruir con nuestras manos, pero entendamos que esto todo es en el espíritu, es esa fuerza. Recordemos que espiritualmente, en el mundo espiritual, las manos significan el hacer, el actuar, el crear. Entonces el Señor está diciendo: yo vengo sobre ti con fuerza, tú desbaratas, tú destruyes, y yo estoy viniendo sobre ti, ungiéndote y capacitándote para lo que tienes que hacer. Ese impacto, amados, del toque del Espíritu de Dios que habita en nosotros, es ese poder que el Señor ha puesto dentro de cada uno de nosotros, su creación, sus hijos, los que lo hemos aceptado, los que nos hemos convertido a Él. Y esa condición nos ha hecho como gladiadores. Por eso las imágenes que les pongo, ¿por qué? Porque cuando está el tiempo de oración, hasta los ángeles, podríamos decir que transpiran ante la actividad de poder, de unción, de derramamiento del Espíritu Santo del Señor. Y así como el Señor vino, el Espíritu Santo del Señor cayó sobre Sansón y éste libertó de la esclavitud que tenían los filisteos.
sometida al pueblo de Israel y que también él en Jueces 15 dice, y tal vez me han escuchado una canción que dice, con la quijada de un asno, un montón, dos montones, con la quijada de un asno maté 1000 hombres. Jueces 15, 14 y 15 habla de esa fuerza, de esa unción de libertad. Hoy le estoy hablando a los intercesores y le estoy hablando a usted, pueblo de Dios. No se subestime su identidad. Crea lo que el Señor lo ha llamado a hacer y que cuando usted se levanta y clama y ordena en el nombre del Señor las cosas, el Señor lo respalda y le da la victoria. En Números 11:25 nos dice que el espíritu que moraba en Moisés fue impartido sobre 70 hombres que fueron designados como ancianos de Israel. Y esto fue como señal de la ordenación que ellos estaban recibiendo. Y cuando el Espíritu Santo reposó sobre ellos, ellos profetizaron. En el nombre de Jesús, esa unción del poder del Espíritu Santo venga sobre usted y venga sobre mí, venga sobre su casa y venga sobre mi casa, venga sobre nuestras congregaciones. En el nombre de Jesús, entendiendo que no es con espada, que no es con ejército, que es con el Santo Espíritu de Dios. Y cuando cantamos, destruí a mis enemigos, los alcancé, los destruí, los atravesé, bajo los pies del Señor cayeron, no se levantarán más. Se va a cumplir la palabra en el nombre de Jesús para ese escenario que tienes, que vendrán por un camino, pero por 7 saldrán huyendo, porque el Señor dice, estoy contigo, te he dado identidad. Eres mi hijo. En el nombre de Jesús, levántate, permanece, prevalece. Yo te sustento. Esta palabra de ser entendido en los tiempos nos hace un llamado nuevo, un llamado a que nosotros como iglesia, como comunidad profética, nos levantemos y tomemos el lugar. Y no solo tomemos el lugar, sino que nos rejuvenezcamos. Si usted está sintiendo que usted ya está cansado, que usted ya está cartonado, en el nombre de Jesús reciba esa transformación completa que está trayendo el Señor de acuerdo a los propósitos de su reino, porque el Señor nos está llamando a una iglesia con un rol profético, una iglesia que no deje a un lado lo que es tener discernimiento de espíritu y ponerle en ejercicio tal cual lo hizo la tribu de Isaacar. Nos ha gustado mucho conocer de esta tribu, hemos visto muchos detalles de ellos, pero el punto es que para este tiempo el Señor dice, quiero que tú seas entendido en los tiempos como la tribu de Isaacar. Nosotros debemos de entender la parte espiritual, el tiempo espiritual que estamos viviendo y por ende las implicaciones naturales que se están derivando de este vivir en este mundo, de lo que está ocurriendo. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. El Señor no nos está llamando a que nosotros nos atarantemos, nos estemos ocupando de otras cosas. Ciertamente hay que comer, hay que trabajar, hay que hacer oficio, hay que cuidar niños, hay que viajar, hay muchas cosas que hacer, pero el Señor quiere que entendamos, rejuvénécete, tienes que tomar fuerza, porque el Señor te está diciendo, te rejuvenezco. Y dentro de ese rejuvenecer, dentro de eso nuevo que el Señor trae en nosotros, está el ser entendidos en los tiempos, el poder entender que todo lo que estamos viendo tiene una implicación en el mundo espiritual y por ende lo estamos viendo en el mundo natural. En Crónicas 12:32, que lo estoy buscando aquí, dice, denme un momentito, por favor. Sí, Primera Crónicas 12:32. Gracias. Es que mi Biblia la tiene toda junta. Ahorita voy a leerle Reina Valera. Es lo que hemos tenido de base de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Esta palabra
es un referente de oración. Es algo que desde principio de año y los hermanos pilares saben que fundamentamos en la estrategia de trabajo de este año. ¿En qué? En estar orando unos por otros, en que todo valle sea alzado y todo monte derribado. ¿Y por qué digo eso? Porque le estamos pidiendo al Señor que siendo entendidos en los tiempos, nosotros podamos avanzar, nosotros podamos ser un referente aún dentro de los hermanos de la fe. Yo hablaba con una hermana y ella decía, Ministerio SEA 613 es un semillero. Claro, es un semillero. El Señor ha hablado de líderes, de gente que tiene llamado fuerte, de gente que está en otras congregaciones, que está haciendo trabajo, pero el Señor los ha traído aquí. ¿Para qué? Para que se formen, para que se fortalezcan, para que se renueven y para que lleven esa luz, esa lámpara, esa sal a esos lugares donde se están congregando, donde están llevando la palabra. No podemos quedarnos nosotros con el conocimiento y no compartirlo con otros. Es preciso que nosotros hablemos. Es preciso que nosotros compartamos del Señor. El compromiso profético demanda de nosotros un reposicionamiento espiritual de nuestros dones proféticos dentro de los templos y también en las calles, o sea, fuera de los templos. Vuelvo a decirlo, el compromiso profético demanda un reposicionamiento espiritual de nuestros dones proféticos, desde adentro de los templos hacia las calles que se encuentran afuera. No podemos ser egoístas. De ninguna manera podemos ser cristianos de la secreta. Debemos de compartir al Señor. ¿Bajo cuál criterio? ¿Bajo qué manto? Bajo el amor, bajo esa pasión que tuvo Jesucristo. Y dentro de ese reposicionamiento de nuestros dones proféticos, hemos de entender que no es necesariamente el enfoque predictivo, sino interpretativo. Porque hay personas que piensan, y Obi lo dice, quizás la parte predictiva ya se ha agotado. Hay tanta gente que ha abusado, hay tanta gente que ha manipulado, hay tanta gente que ha inventado y ha llevado error a los demás. Es preciso que interpretemos que la palabra de Dios que habíamos dicho para ser entendidos de los tiempos, oramos, buscamos la presencia de Dios. Eso es lo más importante. Aunque usted diga, yo quiero seguir sentado en una silla y no quiero que me pongan a hacer algo más porque siento que no puedo. O si soy una persona altamente y profundamente activa, sea un polo o el otro en opuestos. Nosotros hemos de procurar la presencia de Dios. Si nosotros no tenemos presencia de Dios, no estamos en nada. Es su presencia la que nos va a dar respaldo y es su presencia, la búsqueda de Él en intimidad, la que nos va a ayudar a tener ese rol interpretativo de estos tiempos. ¿Por qué? Porque la gente ha de entender qué es lo que necesitamos para proclamar a Cristo. Y no solo para proclamar a Cristo, para saber qué tenemos que hacer, qué es lo que se nos ha delegado y cómo está el paso a paso en el contexto del lugar donde nosotros estamos. Y al mismo tiempo ayudar a aquellos que se encuentran alrededor de nosotros para darle sentido a lo que ellos están viviendo. Y cuando vemos desastres naturales y cuando vemos señales cómicas y cuando vemos cosas inusuales que ocurren en este mundo, podamos decir es porque se está cumpliendo la palabra, es que es parte de lo que tiene que suceder. Hay gente que llora, que se desespera y creo que yo lo he compartido en algunos momentos. Los jóvenes se han acercado y me han dicho, si esto está pasando con la niñez, ¿qué va a pasar cuando yo sea padre, cuando yo sea madre? Y el Señor me ha dicho, yo voy a tener cuidado de las generaciones. Entonces, si nosotros estamos en fe, si nosotros estamos agarrados del Señor, nosotros sabremos criar nuestros hijos en santidad y obediencia al Señor para que ellos no sean movidos por las corrientes que vengan de afuera, para un lado y para el otro. Pero ¿qué ocurre? Hay ambigüedad, hay tolerancia al pecado, a la vagancia, a la insolencia.
Los mismos padres están siendo obstáculos para que sus hijos conozcan de Dios, porque hay un sentido de sobreprotección en demasía, de mediocridad, y esto no está permitiendo que ellos conozcan del Señor, que el Señor le dijo a Abraham, sé santo. Y hoy el Señor le dice a usted, sea santo, y me dice a mí, sea santo. Nos llama a una santidad. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo estamos teniendo esa participación como entendidos en los tiempos? O recién acabamos de leer, debemos con esta llenura del Espíritu ser ejemplo primero en Jerusalén, primero en nuestras casas, primero cerca con los que viven con nosotros, los que se relacionan con nosotros. Y luego los de afuera. ¿Cuántos están más preocupados por los de afuera? ¿Tienen amor, tienen misericordia, tienen paciencia? Les predican, les dan enseñanzas a los de afuera. Y los sacerdotes de las casas que tienen demanda no están preocupados por la vida espiritual de sus esposas, no están preocupados por la vida espiritual de sus hijos y han osado llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. ¿Cómo va a haber un llamado de decir se está evidenciando ese rejuvenecimiento, se está evidenciando ese posicionamiento, ese reposicionamiento espiritual? Como decía Pablo, no es que yo lo haya alcanzado todo y que sea perfecto, sino una cosa hago, prosigo hacia adelante, el supremo llamamiento en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cada vez que se predica y que usted se da cuenta en que usted no está bien, cada vez que el Señor habla y yo también me doy cuenta en que no estoy bien, es momento de que nosotros redireccionemos, reposicionemos y asumamos lo que tenemos que asumir que el Señor nos ha llamado a hacer y todo aquello que no está acorde a lo del Señor, decirle, Señor, si al buscar el lugar de cada cosa hay prácticas, hay pensamientos, hay acciones que no caben en ningún lado, se van. Porque le decimos al Señor, saca todo lo malo, limpia todo lo malo. El otro día el Señor me hablaba en esa línea y me decía, yo ya lo he hecho. ¿Y usted? ¿Y usted? El Señor me decía, la gente que ora, lávame, límpiame. Dice el Señor, ya lo he hecho. ¿Cómo estás cuidando tu vida espiritual, tu santidad? Tenemos una corresponsabilidad y lo hemos visto en otros momentos donde el Señor está buscando para el ejercicio de los dones, de los talentos, de los ministerios, que seamos cómplices, que seamos unidos a Él en esa empresa, en sacar adelante el trabajo que Él quiere que nosotros hagamos. No solo es declarar las escrituras lo suficiente, ahora es necesario también interpretarlas, hablar la palabra de Dios para que los no salvos entiendan que hay esperanza en Cristo. Y estas habilidades interpretativas vienen a través de buscar la presencia del Señor. Es tiempo que nosotros tengamos responsabilidad como comunidad de fe, como comunidad profética, de manera que nosotros pongamos en ejercicio lo que es el compromiso profético, el mandato de Isacar. ¿Quiere usted hacerlo? ¿Quiero yo hacerlo? El Señor nuevamente toca la puerta y dice, dame, hijo mío, tu corazón. No se trata de que yo soy perfecta e infalible, se trata del llamado que el Señor me ha hecho, de lo que Él me ha invitado a conquistar y a tener para su honra y para su gloria. Señor Jesús, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque tú estás en medio nuestro, porque tú te haces presente. Yo bendigo cada uno de mis hermanos y esta modalidad que tú me permites, Señor, de desarrollar la palabra, Señor, mientras voy orando, voy sintiendo tu presencia, voy teniendo visiones. Yo, no todos mis hermanos, Señor, porque tu palabra dice que bueno y agradable es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Gracias porque hoy tú has traído esos mantos de paz, de seguridad, de sanidad, de confianza. Tú has renovado las fuerzas. Tú has, Señor, ratificado tu llamado con tu pueblo. Y tú lo que estás diciendo es, los amo, los anhelo. Vengan, estén cerca mío para que puedan interpretar los tiempos, para que puedan realmente ser luz y sal, para que traigan esperanza a los demás.
porque nuestro enfoque, Señor, no debe ser en que vienen los juicios de Dios, en que este mundo va a sufrir muchas cosas. Nuestro hablar debe de ser que hay esperanza en Cristo, que para aquel que está desahuciado, para aquel que tiene adicciones, para aquel que está errante, que está desubicado, que está solo, triste, confundido, Jesús es la respuesta. Porque se cumple tu palabra que dice, separados de mí nada podéis hacer. Sea tu amor, sea tu pasión la que nos mueva. Y no por miedo, no por susto, no por señalamientos. Vengan muchos, Señor, al conocimiento de ti, o los que ya somos salvos y creemos en ti, nos mantengamos por amor, Señor. Sí, teniendo temor de ti, Señor, porque tú eres santo, 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 santo. Porque tú, Señor, amas y demandas de nosotros la obediencia y la santidad. Y todo lo haces desde esa plataforma de la cruz, de lo que ocurrió ahí, del amor. Honra, gloria y poder sean a ti, Señor, por todos los siglos, por siempre. Amén. Pido tu cobertura para mi vida, mi familia, mi casa y para cada uno de mis hermanos, sus casas, sus hogares, sus familias, sus finanzas. Gracias, Señor, porque tú estás diciéndonos, traigo la unción, traigo la bendición, cree, recíbela y ponla a trabajar, porque te queda mucho camino para andar. Bendigo a mis hermanos y te doy gracias por este tiempo de enseñanza en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y así, amados,